El título de mi prédica se llama De cabaña decente, de una cabaña decente a palacio. Se llama De cabaña decente a palacio. Yo puedo decir, somos una cabaña decente, pero el Señor nos está llevando a ser un palacio. Amén. Y quiero que abras tu Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 3. Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 3. Hace poco, nuestro pastor nos estaba enseñando que alguien de una universidad, no sé cómo es, alguien que estudia la palabra, estaba diciendo que cuando nosotros utilizamos el iPhone o la tableta o el computador, podemos inmediatamente mirar, encontrar rápidamente el texto, pero nos estamos perdiendo el contexto. Entonces, ojalá que en casa ustedes tengan su Biblia, porque cuando están encontrando la palabra en la Biblia, ustedes están aprendiendo a buscar en los libros de la Biblia y están viendo el contexto y los títulos que probablemente y comienzan a hacer referencia, y hay mejor asimilación cuando se abre el libro que cuando se abre el iPhone. Entonces, en casa siempre es mejor leer nuestra palabra en la Biblia, en el libro, ¿no? Entonces, es un consejo de nuestro pastor y me pareció muy adecuado pasarlo. Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 3, dice así. ¿No? ¿Estoy bien? Por favor, digan que no estoy. Cuando entramos al servicio, apaguen sus celulares. Perdón, verso 5 estoy. Vosotros también, como piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Estoy leyendo desde el verso 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por esta palabra, porque hoy, a través de nuestra enseñanza y de esta palabra, tú quieres que aprendamos a liberar cosas ocultas, Señor, a liberar lo que está oculto ante nuestros ojos y que son bendición para nosotros. Dios Todopoderoso, entregamos este momento en esta hora, Señor, y te pedimos, trae entendimiento y revelación a través de esta escritura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces es Primera de Pedro, capítulo 2, leí desde el 4, pero específicamente el verso 5. Amén. Nosotros somos la casa de Dios y por eso debe ser limpiada y remodelada. Cuando yo te hablo de Dios, estamos pensando pues en un ser supremo, en un ser santo, en un ser gigante, hermoso, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, si tú tienes un invitado, no lo llevas a tu casa si tu casa está en desorden y todo está sucio. Uno el día de la visita, ojalá que todos los días fueran visita, uno el día de la visita trata de arreglar su casa, limpiarla, poner esos aerosoles y perfumar todo y arreglarlo para que la gente piense, wow, vive así todos los días. No es cierto, siempre hay un zapato en el lugar equivocado, siempre está la chaqueta tirada. Pero nosotros como casa de Dios, como he leído acá, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio. Y ese sacerdocio dice santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios con D mayúscula, por medio de Jesucristo con J mayúscula. Siempre es D mayúscula, J mayúscula. Entonces, en el momento en que nosotros decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, Él comienza una obra maravillosa poco a poco. Di conmigo, poco a poco, lentamente. Él comienza a hacer un proceso de transformación. Esto no es de la noche a la mañana, porque si no el Señor nos mataría. Se hace un giro así repentino y ya mañana tenemos todos una aureola y nos salen alas. Pues no funcionaría, porque somos totalmente humanos metidos en un estuche que es carne, y esta carne pues no es buena, y la carne nunca se va a convertir.
Entonces comienza Él a trabajar en nosotros poco a poco, a convertirnos de una cabaña, que somos una cabaña, y sí, somos una cabaña decente, pero Él es un Dios y Él vive en palacio, Él es un rey, los reyes viven en palacio. Entonces Él coja nuestra humilde cabaña, ¿verdad? Somos vasijas de barro, que nunca se nos olvide que somos barro y que Él es el alfarero, que nunca crezcamos más de allí pensando yo soy más que el resto, no, todos somos barro. Di conmigo, yo soy barro, dilo conmigo, yo soy barro. Y soy un barro bonito, ¿cierto? Soy un barro bonito, podemos decir eso. Y Él es el alfarero y Él está allá en la rueda y dele que dele esa rueda y ese barro está. Y a veces la vasija se echa a perder y Él vuelve y empieza a hacer la vasija y comienza a moldearla y dice, no, esta como que le voy a poner 2 orejitas porque esta es para llevar un florero, llevar flores. A otro le dice, no, pues esta la voy a hacer así con el pico, y aquí porque esta va a ser para el chocolate, ¿no? El chocolate, entonces solo la cogemos de un lado, de un solo lado, otras son para trastear agua, pero todas las vasijas hechas por Cristo, el alfarero, son hermosas. No podemos voltear a mirar a otra persona y decir, wow, qué vasija tan fea. Bueno, la hizo Dios, ¿verdad? Y desde que recibimos a Jesús, Él está transformándonos. Ya vamos entrando en la situación. Quiero que mires el versículo lema de esta iglesia. ¿Cuál es? Romanos 12, el versículo 1 y el versículo 2. Génesis. Entonces vamos a mirar todos en nuestra Biblia. Busca Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Si estás en esta iglesia tienes que saber qué creemos, cuáles son las creencias de fe que tenemos. Son 18, hay que estudiarlas porque a veces preguntamos, yo he preguntado a personas, y bueno, ¿a qué iglesia vas? No me acuerdo el nombre. Y el pastor, no, es uno chaparrito, no sé cómo se llama. ¿Cuánto llevas yendo a la iglesia? 2 años. Y no sabes cómo llama tu iglesia, y no sabes, ¿en qué creen? No, tampoco sé, pero la alabanza es buena. Hay 18 estatutos con los cuales estamos frente al IRS, y es la creencia, estatutos de fe. Hay que leerlos, ¿en qué creemos? ¿En qué creemos? ¿No? Hay que saber de por qué se formó esta iglesia. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racionalmente presentamos este cuerpo como un sacrificio vivo. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, como que me quedó la responsabilidad a mí. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Me están diciendo que yo soy responsable de transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, aceptable y perfecta. Entonces, Pablo aquí nos está explicando primero que en nuestra mente debe ser renovada. Creo que cualquier libro de autoayuda, cualquier libro de psicología, cualquier cosa que tú leas, siempre te van a aconsejar, tienes que renovar la mente para cambiar los hábitos, ¿verdad? Pues eso no se lo inventó el hombre, eso está escrito en el eterno Dios, salió de su boca, te lo acabo de leer. La psicología y todos los libros de autoayuda van mucho después del creador del cielo y de la tierra y del universo y de ti y de mí. Él fue el que dijo, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, Él sabía que había un punto en nuestra vida en que teníamos que cambiar el chip. ¿Para qué? Para que podamos presentarnos como un sacrificio vivo. Cuando entendemos la Escritura, cuando entendemos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, cuando empezamos a recibir
todo este maravilloso amor y sanidad y liberación en nuestras vidas, no queda otra cosa que presentarnos delante de Él como un sacrificio vivo cada mañana y decirle gracias, Señor. Ahora, las que son casadas aquí, las que han tenido novio, pueden decir, si tenemos una persona que nos trata bien, que nos habla maravilloso, que cuando nos va a exhortar, nos exhorta con tanto amor y nos dice, mira, mami, eso estuvo mal, hagámoslo así, yo te acompaño en este proceso. Dime si tú como esposa no te devuelves y con muchas atenciones hacia el marido, porque sientes que realmente tienes a alguien allí. Igual es el Señor cuando venimos a la palabra y vemos tanto amor, tanta sanidad que nos da, tanta paciencia que nos tiene, tanta provisión, tantas promesas maravillosas. No hay otra forma sino presentarnos de Él como un sacrificio y decir, bueno, este cuerpo donde tú quieres formar de esta cabaña un palacio, yo te lo quiero entregar y lo presento delante de ti. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. Primero tenemos que cambiar la mente para podernos presentar a Él y decir, este lugar es donde tú vives y yo te lo ofrezco. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. La razón es que sin un corazón entregado, una mente renovada y un cuerpo rendido, no podríamos cooperar completamente con el Espíritu Santo, que es el arquitecto y constructor que trabaja en nuestras mentes. ¿Dónde trabaja el Espíritu Santo? En tu mente allí. Él te está enseñando, Él está guiando, ¿verdad? Pero si nosotros no dejamos que el corazón se transforme, que la mente sea renovada y que el cuerpo sea rendido, entonces estamos en oposición a su trabajo. ¿Ves? Entonces es imposible que los propósitos de Dios se comiencen a cumplir en nosotros. Romanos 8:7, si lo quieres buscar allí, yo te lo voy a leer. Cuando nosotros no permitimos que la palabra, ahora me vas a preguntar, y bueno, ¿y cómo? Yo sí quiero, pero ¿cómo es que yo voy a empezar a renovar mi mente? No hay otra manera de renovar la mente si no es leyendo la Escritura. Tú necesitas urgentemente tener la Biblia en tu casa y abrir la Biblia. Y abrirla. Y no dejarla en el Salmo 91 en una mesita en la entrada para el buen agüero, para que me proteja. No. Eso no existe. Necesitas leer la Biblia cada mañana, un versículo, un salmo, en la noche con tiempo en un café. Necesitas, es la única manera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es la lámpara a tus pies? La palabra. Pero si no lees la palabra, no puedes saber y dejar que ella es la que renueva tu pensamiento. No nos renovamos con el yoga, no nos ponemos en esta posición, no sé cómo es, en la posición de flor de alelí o de flor de, o la rosa de, no sé. No nos ponemos en la posición de yoga y decimos, vamos a renovar nuestra mente. No existe. No existe dejar tu mente vacía para ser renovada. Existe que el Espíritu Santo, que es la Trinidad, Dios mismo, abre las Escrituras y Él te explica el versículo que estás leyendo y tú comienzas a meditar en él todo el día y ¡wow! Mi mente es cambiada y lo que te enojaba antes ya no te enoja. Y donde mentías antes, ¡wow! Ya dejé de decir mentiras. Y donde tenías ciertas inclinaciones, ya dices, oh no, ya ¿hace cuánto no lo hago? ¡Wow! ¿Qué pasó? Entonces allí es donde tú dices, estoy siendo renovado. Pero tienes que disfrutar este libro. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta carne, tú y yo no la vamos a convertir. Carne es carne. Y a la carne le gusta dormir, le gusta la droga, le gusta la rumba, a la carne le gusta todo. Le gusta la televisión, a la carne le gusta la gula, le gusta comer de más hasta que ya no estamos explotando y toca meter bicarbonato porque
a la carne le gusta el sexo, a la carne le gustan cosas de la carne, a la carne no le gusta estar arrodillada orando, no, la carne no le gusta orar, ese es el espíritu que hay dentro de ti, pero la carne no. Entonces es así, o renovamos nuestra mente y nos convertimos en colaboradores del Señor, o nuestras mentes estarán en contra de Él. ¿Qué has dicho, pastor, así? Rechazar la mente de Cristo. ¿Dónde está la mente de Cristo? Yo no la veo. Aquí está la mente de Cristo. Rechazar la mente de Cristo extingue al Espíritu Santo y sabotea. ¿Sabes qué es sabotear? ¿Sí? Lo pregunto porque, pues, como hablan a veces más inglés, ¿no? Entonces, sabotea, o sea, yo estoy saboteando el trabajo de alguien, es sabotear su trabajo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces, cuando rechazamos lo que Él piensa, estamos extinguiendo, saboteando, dejando a un lado el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mi primer título, todo lo que te acabo de decir maravilloso, es la introducción. ¿Cómo te parece? Entonces tú eres una cabaña decente, bonita la cabaña, pero el Señor te quiere trabajar a un palacio. ¿Cómo? A través de la palabra, para que tu mente sea transformada, para que tú te puedas presentar a Él como un sacrificio vivo. El no hacer eso es resistir la obra del Espíritu Santo en ti. Mi primer título, la construcción del edificio que el Señor está haciendo en ti tiene un propósito. Y hemos venido tocando esta serie de fortalecernos en el Señor. Hemos hablado palabras como David buscaba al Señor y le adoraba. Hemos hablado también de que la alabanza, hemos hablado de la adoración. Hemos hablado de qué más hemos hablado. La actitud. Gratitud, perdón. El tema de la gratitud. Y hoy en este tema estamos hablando del Espíritu Santo y es alguien que nos edifica. Entonces, fortalecernos en el Señor es alinear, ¿sabes? Alinear. O sea, aquí está la línea y yo estoy como por aquí o mirando para allá. Yo me voy a alinear. Me voy a alinear. Me voy a poner en la línea recta. Eso es alinear mi corazón, mi mente y mi cuerpo con el propósito de Dios. Número 1. En el Nuevo Testamento, Dios está edificándote. Dios es el que hace el edificio. La palabra fortalecimiento es la parte del lenguaje de Dios que habla de construir. Entonces, Dios es el que nos construye. Dios es el que constructor de nosotros, ¿verdad? Pero también, número 2, el hombre, nosotros, sus discípulos, estamos encargados de compartir con otros. Mira 1 Corintios 3:10. Entonces está la construcción de Dios, Él es el que edifica el edificio en nosotros. Está la construcción de los discípulos, dice 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice el apóstol, puse el fundamento, pero otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Viene el apóstol Diego y comienza a hablarles a ustedes, ustedes van y comparten el evangelio, ¿verdad? Vienen y comparten el evangelio y cada uno mira a ver cómo sobreedifica. Yo aquí les doy el consejo, abre la Biblia, mira a ver cómo te vas a sobreedificar, cómo vas a edificar tu templo. Entonces hay una responsabilidad, Dios construye el edificio, pero yo tengo que ir y compartir a otros el evangelio. Las ovejas producen ovejas. Y entonces yo miro la casa de Dios y yo digo, hay muchas, ¿será que las sillas producen sillas? No, están vacías. Las ovejas son las que producen ovejas. Entonces, aquí está. Nosotros tenemos la responsabilidad de edificar la iglesia. Edificar con el Espíritu Santo, compartir el evangelio. Y lo tercero es, primero Dios edifica,
hace la construcción, hace nuestro edificio, nosotros compartimos con otros, y lo tercero, nosotros nos construimos a nosotros mismos. Y quiero que mires Judas 20, ese sí quiero que lo busquen. Judas 20, no tiene sino versículos. Judas, el versículo 20, está en la parte final, Judas 20, y te lo voy a leer. Dice: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe. Fíjate que habla la palabra edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Y aquí ya comienzo mi tema, orando en el Espíritu Santo. Todo esto tenía que ver con arquitectura, pastor. Creo que era tu tema, no el mío, arquitectura. Estamos hablando de mucha construcción y de arquitectura. Y aquí dice que nos edifiquemos y oremos en el Espíritu Santo. Este orando en el Espíritu Santo se refiere específicamente a orar en lenguas. ¿Cuántos han escuchado la palabra en el Nuevo Testamento de orar en lenguas? ¿Cuántos han escuchado lo que estoy diciendo? Orar en lenguas, ¿sí? ¿Nadie más ha escuchado qué es orar en lenguas? ¿Sí? ¿Todos? Ok, gracias. Orar en lenguas. ¿Nadie más? Sí, ok. Aquí hay dos que no, está bien. Por eso estoy explicando. Orar en lenguas. Judas asocia esta actividad en particular como que orar en lenguas construye mi fe. Por eso les dije, este tema es bien delicado, porque estoy hablando de él todo el tiempo. Cuando yo oro en lenguas, parece que me estoy construyendo a mí mismo. Entonces, hay tres constructores. Dios, que está construyendo nuestro edificio a través del tiempo, les dije al principio, nos va transformando poco a poco para no hacer un giro así y nos mataría, ¿verdad? Pero Él poco a poco nos va cautivando, enamorando, transformando. Lo otro es que en respuesta a eso nos presentamos como sacrificio vivo y muy agradecidos con Dios, y vamos y le compartimos a otro, y nosotros nos colocamos como constructores. En la iglesia estamos construyendo con el Espíritu Santo, invitando a otras personas a conocer a Cristo, ¿verdad? Con nuestro testimonio. Y lo tercero, nos construimos a nosotros mismos. ¿Cómo? Fortalecemos nuestra fe cuando oramos en lenguas. Estamos haciendo nuestra propia construcción. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Sí? Mira 1 Corintios 14:4. Dice así. El que habla, 1 Corintios 14:4, dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Cuando yo hablo en lenguas, no te estoy construyendo a ti, me estoy construyendo a mí misma. Me estoy fortaleciendo en mi vida espiritual, me estoy edificando a mí misma. Entonces, no hacerlo es perder mi bendición. No orar en lenguas, no desear las lenguas, es perder mi bendición, porque esto me edifica a mí misma. La palabra edificar aquí en este versículo significa construir, y viene de la misma raíz que significa edificio. Entonces, siempre que te estoy hablando hoy, te estoy hablando de una cabaña linda a un palacio, y te estoy hablando de términos de construcción, de arquitectura, de edificación. Esas son todas las palabras que hoy estoy utilizando. Mi segundo título que hoy te traigo es: ¿cómo entonces me edifica a mí el orar en lenguas? ¿Cómo me edifica a mí el orar en lenguas? 1 Corintios, en el capítulo 14, en el verso 2 dice, porque 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas, ¿cómo me edifica a mí? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, y aunque por el Espíritu habla misterios, Entonces, cuando yo hablo en lenguas, no le estoy hablando a Pablo, porque él no me entiende. Pero ¿quién sí me entiende cuando hablo en lenguas? Dios. Porque por el Espíritu, mira la primera cosa, estoy hablando misterios.
¿Qué significa misterios? Misterio significa que yo no lo entiendo, que tú no lo entiendes, tú tampoco lo entiendes, nadie lo entiende, pero el que lo entiende es Dios. Y como Dios es el punto número 1 de mi enseñanza, Él es el que me edifica. Entonces, cuando yo estoy orando en lengua, le estoy hablando a Dios y Él me está edificando. Le estoy hablando a Dios y Él me está edificando. Le estoy hablando a Dios, perdón, y Él me está edificando. ¿Ves lo lindo? ¿Ves lo dulce de este tema? Es un tema perfecto para crecer. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo es hablar en lenguas? ¿Cómo funciona eso, pastora? Cuando yo hablo en lenguas, uso mi voz para articular. Articular, haz conmigo así. Y despiértate. Articular, esto es articular. ¿Sí? Estoy articulando las expresiones de mi espíritu, mientras mi espíritu está en comunión con el Espíritu de Dios. Voy a repetir eso. ¿Qué es hablar en lenguas? Es coger mi boca, articularla, mi espíritu comienza a hablar a través de mi boca. ¿Qué comienza a hablar? Lo que está en comunión con el Espíritu de Dios. Somos tripartitos. ¿Qué es tripartito? 3 partes. Somos el cuerpo, el alma, las emociones, los sentimientos, el intelecto, las pasiones, y somos el espíritu. Mi espíritu, el espíritu de Cristina, estaba muerto cuando yo nací porque mi papá, Adán y Eva pecaron. Y yo nací con la naturaleza pecaminosa de la bendita Eva que se comió la manzana y se la ofreció a Adán. Y ellos fueron echados del Edén. Un ángel fue puesto allí y ya no iban a volver a entrar porque habían pecado. De este árbol no comerás. Y fueron y comieron del árbol. Desobediente la niña, ¿verdad? Y yo entonces, Cristina, después de tantos años, nazco con mi espíritu muerto. ¿Y cuando vengo a Cristo, digo, wow, la cruz, ¿quién me trajo a Cristo? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me muestra a Jesús y yo digo, sí, Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, perdona todos mis pecados, sana todo, yo te quiero recibir. Y cuando le digo, Jesús entra a mi corazón, instantáneamente mi espíritu que estaba muerto cobra vida. Cuando oro en lenguas, cuando permito que mi boca articule, A, E, I, O, U, articule, y mi espíritu comience a orar a través de mi boca. Escuche, dije mi espíritu, no dije mi intelecto. Mi espíritu comienza a orar a través de mi boca cuando está en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Esto es poderoso porque nuestro espíritu ora en una unidad perfecta con Dios. ¿Qué he dicho? Que yo no sé lo que hay en el corazón de Dios. Yo no sé. Yo puedo leer la palabra, pero yo no sé lo que hay en el corazón de Dios. Pero cuando yo dejo que el Espíritu ore a través de mi vida, ¿sabes qué pasa? El Espíritu de Dios sí sabe lo que hay en el corazón de Dios, porque es el Espíritu de Él. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Él sí conoce su corazón mismo. Y por eso al hablar a través de mí es la oración. Dilo conmigo, es la oración perfecta. Dile al que está al lado, esa es la oración perfecta. Dile a alguien, esa es la oración perfecta, me la estoy perdiendo. O sea, nuestros cuerpos y nuestras mentes comienzan a vivir una medida aumentada. Escucha, eso es poderoso lo que te voy a decir. Mi cuerpo y mi mente comienza, cuando estoy orando en lenguas, comienza a vivir una medida aumentada de la realidad de nuestro espíritu, ya que está experimentando la presencia de Dios. Esta frase es literal. Tú oras en español y estás en este nivel. Tú oras en lenguas y después de un minuto tú comienzas a subir de nivel. No te das cuenta cómo, es inexplicable, pero tú comienzas en las lenguas a sentir la presencia de Dios y comienzas a recibir otro nivel. Comienzas a vivir una medida aumentada de ti. Y comienzas a dejarte llevar por las palabras que estás
articulando con tu boca, que tú no sabes, pero el Espíritu se está edificando. Dios te está construyendo a través de las lenguas porque estás hablando los misterios de Dios. Abro mi boca, salen palabras, no entiendo nada, pero mi espíritu, el espíritu mío que ya está vivificado por el Espíritu Santo cuando recibí a Cristo, se pone en unidad con el Espíritu Santo. Él sí conoce, porque es el Espíritu de Dios, conoce lo que hay en el corazón del Padre, y hay una unidad allí. Yo comienzo a hablar y comienzo a recibir una experiencia aumentada. ¿Por qué? Porque comienzo a sentir en mi espíritu la presencia de Dios en mí. ¿Por qué? Porque comienzo a hablar o orar correctamente. ¿Cómo sé que es correctamente? Porque es el corazón de Dios hablando por el Espíritu a través de mí. ¿Qué estoy orando? Misterios. ¿Qué es un misterio? Si yo te digo, esto es un misterio, tú dices, ¿y qué es un misterio? Es algo que tú y yo no sabemos. Pero es perfecto. ¿Por qué? Porque viene de Dios. ¿Amén? ¿Vamos bien? Amén. ¿Le estoy produciendo sed? Estoy mandando terrones de sal de la palabra para que usted diga, yo de aquí no me voy sin hablar en lenguas. Ese es el tema. Delicado. Ahora, mi siguiente título. ¿Qué pasa cuando oramos en lenguas o cuando oro en... ¿Qué pasa cuando oramos en lenguas? O cuando el Espíritu Santo ora en mí. ¿Qué pasa? Uno, nos da acceso a la realidad de que Él nos enseña cómo pensar y cómo orar. Cuando yo permito que eso suceda, quiero que busques Juan 16, en el versículo 13 al versículo 14. Jesús le explicó a los discípulos que después de que Él fuera al cielo, vendría el Espíritu Santo. Dice, verso 13, Juan 16, 13, dice, pero cuando venga, está hablando Jesucristo, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, y está con mayúscula, pues repito, me ofende mucho que cuando hablamos de Dios lo pongamos con minúscula, es D mayúscula, J de Jesús mayúscula, D mayúscula de Dios, C de Consolador, Espíritu es con E mayúscula, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de Dios, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Escucha lo que va a hacer el Espíritu. Él no habla de su propia cuenta, sino lo que hay en el Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Ese es el orar en lenguas. Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo toma de lo del Padre, toma lo de Cristo y me lo pone a mí en el Espíritu. Yo comienzo a orar misterios. Ese es el orar en lenguas. Entonces, el orar en lenguas es una herramienta poderosa que ninguna persona debe dejarla atrás. Orar en lenguas es algo que todo creyente tiene que hacer, porque es para todo el mundo. Es para todos. ¿Qué hace el Espíritu cuando ora a través de nosotros? Él nos quita de la distracción. Él nos quita de la distracción. Si yo estoy como perdida en mi tiempo de oración y ni siquiera se vengo de un pecado gigante y yo no sé qué hacer, me estoy confrontando a mí misma, ni siquiera sé cómo entrar por la puerta avergonzada con esa, ora en lenguas. Ora en lenguas. No tienes que comenzar a decir, Señor, el látigo viene y Señor, yo me voy a... Perdóname, Señor. Sí, es una oración absolutamente correcta pedir perdón por nuestros pecados. Pero cuando en cualquier momento de angustia, ora en lenguas. Y comienza a irse ese tipo de distracción de la carne que te dice, no eres digna, no puedes entrar, no puedes orar, no sabes qué decir. No, el Espíritu comienza a tomar control y se lleva a la distracción. También nos ayuda a ser conscientes de que la presencia de Dios es más grande que mi presencia.
Orar en lenguas quita la distracción del no puedo orar, del no sé qué orar, de la disculpa. Quita esa distracción. Segundo, nos hace ser conscientes de que la presencia de Dios es más grande. Y tercero, nos ayuda a inclinarnos a su voz. Interesante, voy a correr. ¿Qué es inclinarnos a su voz? Entonces, lo primero nos hace pensar y orar diferentes. Lo segundo nos hace inclinarnos y escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Comienza a alumbrar los ojos de tu entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El que tienes acá. Lo que no estabas viendo, comienzas a verlo cuando inclinas tu oído a la voz del Señor. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. Y cuáles son todas las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. ¿Necesitas orar en lenguas? Sí. ¿Por qué? Porque te quita la distracción, porque hace que la presencia de Dios sea tangible para ti, porque hace que tu oído se incline a Él, y cuando se incline, tus ojos son alumbrados, viene esperanza a ti y puedes entrar a tomar esas riquezas que son para todos los santos. ¿Te lo estás perdiendo? Sí. ¿Tienes que hacerlo? Sí. Tienes que empezar a orar en lenguas. Ahora, todo ser humano quiere comprender cosas, yo pienso. Vemos una circunstancia aquí terrenal, miramos la palabra y decimos, ahora, ¿cómo encajó la palabra en mi circunstancia terrenal? Esto y esto tienen un abismo así de grande, yo no sé cómo meter la palabra en mis circunstancias, ¿sabes? A veces queremos explicar lo que Dios no quiere explicar. Simplemente estás pasando algo que Dios permite que tú pases. Es horrible, es harto, es incómodo, es inexplicable, pero no tienes que encontrar la explicación. Tranquilo, tranquila. Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando conmigo. ¿Que no me gustaría pasar por ahí? Pues claro que no. No me gusta. Pero el trato de Dios es perfecto. Entonces, lo tercero que pasa cuando yo oro en lenguas, las escrituras nos dan consuelo cuando no sabemos cómo orar. Y aquí estoy entrando un paso más hacia adelante. Estas son mis circunstancias y esta es la palabra, pero yo no sé cómo orar. Me quedo grande y miramos Romanos 8 en el versículo 26. Romanos 8 en el versículo 26. Estamos entrando como si estuviéramos deslizándonos para ir cada vez más profundo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Cómo puedo orar? La Biblia está aquí, mi circunstancia está acá, ¿y cómo uno estas dos? Yo no sé cómo orar como conviene, pero el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la oración del Espíritu. Esa es la oración del Espíritu. Pero también hay otra oración, que es la oración en lenguas como don. Tú vas a decir, eso se parece mucho. Y yo he notado la diferencia cuando el Espíritu está orando y cuando yo estoy orando en lenguas. Y existe. No sé cómo traerlo a la mesa en esta mañana, pero yo siento que cuando el Espíritu ora, está hablando misterios con revelación. Cuando yo oro en lenguas, estoy haciendo como un rompimiento. Entonces, existen dos maneras. La del Espíritu, que no sabemos cómo conviene, y él ora. Y la del don de lenguas está en Primera de Corintios 14:14. Dice el apóstol, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Aquí se me perdieron? ¿No?
Cuando el Espíritu Santo está orando a través de nosotros, llega un momento de la oración en que tú comienzas a ver lo que Él está orando y inmediatamente tú comienzas a hablar en tu español o en tu inglés, en tu idioma, comienzas a hablar cosas que en español, en tu lengua, comienzas a hablar cosas que jamás hubieras orado, con tanta sabiduría que jamás las hubieras hilado una tras otra, no las hubieras cosido una tras otra. ¿Me hago entender? El Espíritu está orando y yo no estoy entendiendo, pero es un tipo de oración diferente al don de lenguas. Entonces, en esta oración del Espíritu, te lo digo, llega un punto en que tú como que comienzas a ver en el mundo espiritual y comienzas a jalar cosas en el mundo espiritual y comienzas a hacer oraciones, unas veces de guerra espiritual, otras veces comienzas a establecer el reino, otras veces comienzas a poner decretos, otras veces comienzas a traer sanidad a tu familia, comienzas a traer rompimiento de cosas, comienzas a jalar la bendición y sabes porque sabes que no eres tú con esa y grandísima sabiduría y con ese orden de ideas tan perfecto que ha venido sobre ti. El don de lenguas es cuando tú estás ejerciendo el don de las lenguas y hablas en lenguas angélicas, en el idioma celestial y otra persona te puede interpretar. Hay interpretación de lenguas, otra persona tiene el don de la interpretación de lenguas o tú mismo la tienes, y entonces estás orando y de pronto hablas en español porque es la interpretación de tus lenguas. Y entonces los que están ahí sentados dicen, oh, ya entendí de qué está hablando, pero es el espíritu, el don de lenguas de tu espíritu el que está orando. Entonces hay una diferencia, uno habla misterios, el otro también son misterios, pero no tiene esa revelación que va más allá, que puede establecer cosas espirituales fuertes. Otra cosa que es importante entender aquí, Jesús lo tuvo, sí. Jesús dice en el Evangelio, en Juan 5, dice que de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Jesús también tuvo que depender absolutamente del Padre. Nosotros tenemos que depender absolutamente del Padre, ¿cómo? En el Espíritu. Y el último título que traje, te he dado 3 títulos. Uno que es la construcción del edificio del propósito divino. El siguiente es cómo me edifica la fe el orar en lenguas. El siguiente es qué pasa cuando yo oro en lenguas, ya te lo acabo de decir, ¿verdad? Y ahora orar con Dios, ese es el título final, orar con Dios. ¿Qué pasa cuando yo oro con Dios? Mira, orar con Dios es lo siguiente, esto cuando lo leí me pareció que se me voló. Pensamos que orar con Dios es coger todas nuestras oraciones y comenzar a ponerlas hacia arriba, a ver cuál pega al techo y cuál sube más allá del techo y cuál le llega y de pronto cuál respuesta nos llega de todas las que pedimos, a ver cuál nos llega. Pero dice Mateo que Jesús está en medio de la tempestad con los discípulos en una barca y ellos están absolutamente nerviosos porque se van a hundir. Y Jesús está ahí dormido. Escúchame, hay una tempestad terrible y Jesús está ahí dormido. Y los atrevidos discípulos le dicen al Señor, que estaba durmiendo en la popa, le despiertan y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Oye, nos vamos a ahogar y tú estás durmiendo, Jesús. Así le dice. Eso está en Mateo 4:38 para que lo mires en tu casa. Y dice, y levantándose Jesús de su sueño profundo, en medio de toda esa tormenta, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento
y se hizo grande bonanza. Se hizo grande bonanza. Mira qué lindo. En medio de la tempestad, Jesús estaba durmiendo. Ellos le dicen, oye, ¿no tienes cuidado que nos estamos muriendo? Y él se levanta, calma la tormenta, pero en el verso 40, él se voltea, después de que calma la tormenta, escúchame bien esto, se voltea y los reprende y les dice, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Por qué estás asustados? ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué estás asustada? Te dice el Señor. ¿Cómo no tienes fe? Te está diciendo Jesús. ¿Cómo no tienes fe? ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué estás asustada? ¿Cómo no tienes fe? Los está reprendiendo. Entonces ellos tuvieron temor. Los discípulos vieron cómo Jesús reprendió los vientos y los vientos se calmaron. Pero también, de segundo plano, recibieron un regaño. ¿Cómo no tienes fe?, les dijo Jesús. ¿Por qué? Porque todo este tema de las lenguas y de orar en lenguas, no es solamente que Jesús te quiere, ¿sabes? Ese nivel de los discípulos de decir, oye, despiértate que nos estamos ahogando. Ese tipo de oración no requiere fe. Es un grito lastimero de que, ¡ay, estoy en un problema! ¡Ayúdame! Ahí no requiere fe. Pero cuando estamos hablando de orar con Dios, Él está diciéndole a la iglesia en esta mañana, tienes que subir de nivel, tienes que subir de la baby oración, de la que no requiere fe, para establecer en el mundo espiritual con las lenguas que yo le he dado a cada uno, dejarlas salir, dejarlas fluir. Ellos hubieran podido dejarlo durmiendo y decir, viento, cállate, cállate que Jesús está durmiendo. En el nombre de Él, cállate. Pero lo habían visto hacer milagros y no podían pasar de su momento de desesperación. Jesús, ayúdame. Jesús estaba con ellos. Y Jesús quiere que tú y yo estemos en otro nivel. Mi resumen: el Espíritu Santo está trabajando en ti y en mí, mientras que nos convierte de esta pequeña cabaña bonita a un palacio donde Él como Rey realmente se pueda establecer. ¿Cuándo? Cuando tu mente y la mía sean transformadas por la renovación del entendimiento, cuando leo la palabra y yo me pueda presentar a Él como un sacrificio vivo. ¿Cuándo? Cuando realmente entiendo su inmenso amor. No me pide más. Él no te pide que seas santa para acercarte a Él. Él te pide que recibas su amor. Está derramándose de este libro diariamente. Salen chispas, salen ríos de amor. Y si no lo buscas, te estás perdiendo las fuentes de agua viva. Todo lo que tienes que hacer es venir, leer, y eso te va a transformar. Cuando te transforme, te presentas, le presentas tu cuerpo, te das todo a Él y comienzas a subir de nivel. Y cuando subimos de nivel en la vida espiritual, ¿sabes cómo se llama? Madurez. Y cuando comienzas a madurar, dejas que el Espíritu Santo hable a través de ti. Cuando no tienes ni idea cómo se habla y comienzas a hablar misterios, comienzas a cambiar la atmósfera de tu casa, comienzas a cambiar la atmósfera de tus finanzas, comienzas a cambiar la atmósfera de tu relación matrimonial, comienzas a cambiar la atmósfera de tus relaciones, de tus amistades, comienzas a cambiar todo. Lo que te quiero decir en esta mañana es, Él está aquí y el resistirnos a orar como es su idioma, es un insulto para el Espíritu. Es un insulto para el Espíritu. Cerrar nuestros labios es un insulto. Porque Él quiere, di conmigo, Él quiere hablar a través de ti. Quiero que te pongas en pie.
¿Te gustó este video? Si te gustó y te ministró, compárteselo a otros. Puedes también no solo suscribirte a la página y poner un like, si lo puedes compartir, mandárselo a alguien. Puedes también visitar nuestra página web donde hay mucha más información, muchos más videos, muchas más herramientas para que tú aprendas. Que Dios te bendiga.